Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión de química. El día de hoy vamos a realizar un repaso a lo que concierne con factores de conversión. Entonces vamos a recordar algunos conceptos de este y nos vamos a enfocar en la conversión de unidades de temperatura y de presión. Entonces, para empezar, debemos de recordar lo que es medir, y esta es comparar una magnitud con otra similar que tomamos como unidad y comprobar cuántas veces contiene la magnitud a dicha unidad. Entonces, recordar, muchachos, de que tenemos magnitudes como por ejemplo la longitud, como el tiempo, la temperatura y el volumen, como también tenemos algunas que no son magnitudes, es decir, por ejemplo la belleza, la simpatía, el amor, etcétera. Recordar, muchachos, que dentro de las unidades de medida encontramos diferentes sistemas. En Colombia utilizamos el sistema internacional como unidades de medida, existe también lo que es el sistema inglés, existe también el sistema anglosajón, pero nos vamos a enfocar mucho en este sistema internacional donde pues aquí se tienen en cuenta las magnitudes y unidades fundamentales del sistema internacional, en las cuales pues, las principales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura y la intensidad de corriente eléctrica. Recordar que para cada una de estas tienen una unidad de medida, en las cuales para la longitud es el metro, para la masa es el kilogramo, para el tiempo es el segundo, para la temperatura es el Kelvin y para la intensidad de la corriente eléctrica sería el amperio. Estos se representan por medio de símbolos como lo aparecen aquí. Luego entonces también tenemos lo que son los sufijos y prefijos, de esto ya habíamos hablado en algún momento, donde pues estos se pueden denotar cuando son números sumamente grandes o cuando son números muy pequeños, los podemos denotar con los múltiplos o con los submúltiplos. Entonces dentro de los múltiplos tenemos lo que es la tera, la giga, la mega, el kilo, el hecto, el deca, y estos se representan por medio de unos valores. Entonces miren aquí tenemos estos valores grandísimos, los cuales podemos denotarlos de esta forma. Tienen una equivalencia, aquí tienen su símbolo. Y tenemos los submúltiplos que ya sean para números muy pequeños. Entonces tenemos el deci, el centi, el mili, el micro, el nano y el pico, que esos también se representan con unos símbolos, la equivalencia y pues aquí tenemos el número como tal que representa cada uno de estos. Dentro de las cifras significativas, en algún momento habíamos hablado acerca de estas, en donde siempre se debe expresar el resultado con el número de las cifras que permita el apartado de la medida, es decir, hay que tener en cuenta la precisión. De esas cifras, la última es incierta porque está afectada por el inevitable error propio de la precisión del instrumento de medida. Bueno, esto concierne a conceptos en los cuales en las cifras significativas, como en algún momento yo les decía a ustedes, cuando tenemos por ejemplo 10.75, ¿cuántas cifras significativas pues entonces tiene allí? Entonces para esto se generan unas reglitas. Las reglitas las tenemos entonces en este caso. Entonces, cuando el cero aparece a la izquierda de la coma decimal, es decir, a este lado, no se considera cifra significativa, es decir, por ejemplo, este cero de acá no se tiene en cuenta como cifra significativa. Y dice, tampoco cuando aparece tras la coma decimal si delante no tiene algún número distinto de cero. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos por ejemplo, este cero acá no se toma como cifra significativa, sino los números que tenemos después de él. Dice, con frecuencia tendrás que efectuar operaciones aritméticas con números que procedan de diferentes medidas directas y por tanto con un número distinto de cifras significativas. En estos casos, el criterio fundamental es comunicar exactamente lo que se conoce, ni una cifra más ni una cifra menos. Recuerden cuando yo les decía a ustedes, muchachos, vamos a reportar los números con 4 cifras significativas. Entonces, esas 4 cifras significativas se deben de acoplar a estas reglas.
Dice, el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que la medida directa que menos tenga, eliminando las siguientes. Es decir, si ustedes tienen un dato de partida, por ejemplo 15.51, el resultado deben de darlo con esas mismas cifras significativas, que en ese caso serían 15.51, serían 4 cifras significativas, es decir, que el resultado también deben de darlas con 4 cifras significativas. Dice, si la primera cifra eliminada es un 5 o superior, se redondea aumentando en una unidad la última cifra significativa del resultado. Entonces es a lo que hablábamos en algún momento cuando trabajábamos con los pesos moleculares, en los cuales yo les decía, hay que redondear ese número para algunas situaciones problema, en las cuales si por ejemplo mi peso molecular era 23.12, yo lo puedo aproximar a 23. Entonces son esas proximidades las cuales se refieren aquí. Aquí les dan algunos ejemplos. Estas diapositivas entonces se las voy a subir a la plataforma Moodle para que tengan entonces la evidencia de esta. Luego, pues les voy a pedir de que trabajen un poco con estas cifras significativas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 13.366, en las cuales pues aquí tendríamos 5 cifras significativas. En este caso, por regla, recuerden que estos ceros no se tienen en cuenta, entonces tenemos 2 cifras significativas. En este caso, este cero no se tiene en cuenta y aquí tendríamos 4 cifras significativas. Y en este caso, también tendríamos 2 cifras significativas como tal. Bueno. Dentro de la notación científica, recuerden que ya les había hablado un poco de esto, en las cuales la notación científica nos permite resumir, por así decirlo, un número muy grande, es decir, por medio de la notación científica puedo colocar un número más pequeño. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar, por ejemplo, billones o cosas por el estilo, números muy grandes, yo puedo generar esa notación científica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la velocidad de la luz, que es de 300 millones, y esta la puedo denotar 3 por 10 a la 8. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 10 a la 8. Aquí tenemos, por ejemplo, el radio de la Tierra. Entonces tenemos 6.380.000 metros, en las cuales lo puedo denotar con cifras significativas. Entonces yo voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí le pongo la coma y entonces sería 6.38 por 10 a la 6. En esos, cuando tenemos números pequeños, entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. Entonces, cuando tenemos 0.005 metros, yo voy a correr la coma de la siguiente forma. Entonces, tenemos 1, 2, 3. Entonces, a partir de entonces sería 5 por 10 a la menos 3. Aquí tenemos, por ejemplo, la masa de un átomo de hidrógeno. Entonces tenemos 0.00000. Bueno, miren, este número es sumamente pequeño. Entonces vamos a empezar a contar números después de la coma. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces miren, podemos correr la coma hasta acá. Entonces sería 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces de esta forma es que se realiza la notación científica. Aquí les dejo unos ejercicios para que puedan practicar estas cifras significativas y algo que ya conocemos
que hemos trabajado durante todo el año, que concierne a la conversión de unidades. Entonces, recordar que con frecuencia necesitamos convertir medidas expresadas en una unidad en otra unidad diferente. Para ello utilizamos el método de factor de conversión, de que tanto les hablo a ustedes cuando trabajamos esta parte de estequiometría acerca de los factores de conversión. Y dice que un factor de conversión es una fracción en cuyo numerador y denominador aparecen unidades distintas de una misma magnitud y la relación entre ellas. Entonces, estos factores de conversión, pues ya sabemos utilizarlos muy bien. Recordar entonces de cómo se hacen las operaciones con estas. A lo que quería llegar es precisamente a lo que concierne a calor, temperatura y presión. Entonces, en este caso, vamos a denotar esa diferencia que hay entre calor y temperatura, el cual decir calor y temperatura son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, aquí tenemos una breve introducción. Dice: los fenómenos térmicos y caloríficos forman parte de los fenómenos físicos cotidianos. Es sabio que calor y temperatura son sustantivos que están incorporados al lenguaje popular y que raramente son utilizados de una forma correcta. Frecuentemente se utiliza como sinónimos. Ese es el error que se comete al afirmar que la temperatura mide el calor que hace, o cuando una persona que tiene fiebre se dice que tiene calor, etc. Entonces, aquí hay un error conceptual en las cuales debemos aprender a diferenciar lo que es el calor y lo que es la temperatura. Dice: toda la materia sólida, líquida y gases se componen de átomos o moléculas que se agitan continuamente. En virtud de ese movimiento aleatorio, los átomos y moléculas de la materia tienen energía cinética. Entonces, es lo que les hablaba, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un gas y empezamos a elevar su temperatura. Entonces, en esos cambios de estados de la materia podemos evidenciar cómo esos choques, esas colisiones entre los átomos van aumentando la temperatura como tal allí. Entonces, cuando un cuerpo aumenta su temperatura, aumenta la energía cinética, es decir, los choques entre los átomos va a ser mayor. Para aumentar la energía cinética de la materia se puede golpear al cuerpo con un martillo, aplicar una llama al cuerpo, comprimir rápidamente el aire que se encuentra en el interior de un recipiente, etc. Entonces, aquí venimos con el concepto de calor. Entonces, el calor es una energía. Y aquí dice entonces que la energía cinética de los átomos y moléculas se pueden transferir a otro cuerpo, y recordar de que siempre cuando hay dos cuerpos, uno más caliente y uno con menos caliente, allí entonces se pasa ese calor del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un vaso con agua y le colocamos hielo, pues por ende, muchachos, pues el agua de pronto se me va a poner un poco fría, pero es que allí va a entrar un proceso de equilibrio térmico, pero el agua que se encuentra a una temperatura ambiente y los cubos de hielo que se encuentran casi en el a 0 grados Celsius, es el agua quien le transfiere el calor a los hielos. Si fuera lo contrario, si los hielos le transfirieran al agua, pues entonces nunca se derretirían los hielos. Entonces, tener muy en cuenta este concepto como tal, que recordar que el calor es una energía. Esta se puede medir en dos tipos de unidades. Una puede ser en calorías y otra puede ser en julios. Entonces, para efectos de factores de conversión, una caloría equivale a 4.184 julios. En el concepto de temperatura, entonces aquí nosotros debemos de tomar de que la temperatura se puede medir a través
de un termómetro, es decir, este es un escalar el cual voy a obtener un dato a partir de un objeto de medición, como en este caso sería la temperatura, que es totalmente diferente a lo que es el calor. Entonces recuerden que la temperatura es un escalar y el calor es energía. En esta vamos a encontrar diferentes escalas de temperatura. Vamos a tener entonces la escala Celsius, donde Celsius divide el rango entre las temperaturas de congelación y ebullición del agua en 100 partes iguales. En la escala de Fahrenheit, allí se divide la diferencia entre los puntos de fusión y ebullición del agua en 180 intervalos iguales. Y tenemos la escala Kelvin, en donde se prolonga la escala del Celsius hasta el cero absoluto. Entonces, cuando se habla del cero absoluto, creo que ya les he dicho, es muy difícil poder llegar a este punto porque nadie lo conoce. ¿Cuál es el cero absoluto como tal? Pero se le atribuye en esta escala de Kelvin, se le atribuye el cero absoluto a menos 273 grados Celsius. Entonces, tener en cuenta allí esta partecita de estas tres escalas de divisiones. Aquí los tenemos en el dibujito, la escala de Celsius, de Fahrenheit y la de Kelvin. Entonces, son tres escalas de temperatura totalmente diferentes y que para realizar conversiones de temperatura, entonces, por ejemplo, a ustedes le dan una temperatura en Kelvin, por decir 50 Kelvin, y que estos deben de convertirlos a grados centígrados, entonces ustedes van a utilizar esta formulita que tenemos acá. Entonces, donde ustedes van a decir que Celsius es igual a esos 50 Kelvin que le dieron menos 273.15, es decir, que en este caso la temperatura en Celsius sería de menos 223.15 grados Celsius. Si, por ejemplo, a ustedes le dan una temperatura en Kelvin y tienen que pasar la Fahrenheit, van a utilizar esta formulita de acá. Entonces, por decir, ustedes les dicen convertir 500 grados Kelvin o 500 Kelvin, pasarlos a Fahrenheit. Entonces, ustedes van a copiar en sus calculadoras 9, abre paréntesis, que multiplica a esa temperatura en Kelvin que les dieron, que serían de 500 menos 273.15, cierra el paréntesis y esto le da igual. Esto dividido entre 5 más 32. Y en este caso, la temperatura de esos 500 Kelvin en Fahrenheit sería de 440.33 Fahrenheit. ¿Qué pasa cuando ustedes les dan la temperatura en Fahrenheit? Tenemos que darla en Celsius. Lo mismo que venimos haciendo acá, se reemplaza esa temperatura acá que les están dando en Fahrenheit, por decir les están dando 50 Fahrenheit, colocan el 50 aquí, hacen la operación y pues obviamente van a obtener el resultado en grados Celsius. Si le dan los Fahrenheit y hay que convertirlos a Kelvin, se hace de la misma situación. Se coloca aquí el dato que les están dando y se utiliza esta formulita. Si ustedes necesitan pasar de grados Celsius a grados Kelvin, van a utilizar esta fórmula. Entonces, por decir, ustedes les dan 300 grados centígrados y hay que convertirlos a Kelvin. Entonces, ustedes lo que dicen es que 300 más 273.15, eso serían igual a 573.15 Kelvin. Entonces, miren, estas formulitas son muy importantes, dado de que dependiendo el dato de partida que les estén dando y hacia dónde quieren llegar, pues van a ir utilizando estas formulitas que les estoy entregando acá. Luego tenemos todo lo concerniente a la presión. Entonces, la presión es la fuerza ejercida por unidad de área. En los gases, esta fuerza actúa en forma uniforme sobre todas las partes del recipiente. Otras unidades usadas para la presión serían los milímetros
milímetros de mercurio, serían las libras fuerza o a lo que se conoce como los PSI. También tenemos otros tipos de unidades, como por ejemplo son los bares, como por ejemplo son los pascales, como por ejemplo son los torricelli. Entonces aquí yo les muestro una tablita, a lo cual equivale a una atmósfera, y estos son los que vamos a utilizar para esos factores de conversión. Entonces, recordar que la presión atmosférica es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos que están en la superficie terrestre. Se origina del peso del aire que la forma. Mientras más alto se halle un cuerpo, menos aire hay. Entonces, por ejemplo, esto nos va a explicar cuando, por ejemplo, hay personas que se van, por decir, para el Nevado del Ruiz, están subiendo a pie y sienten que les falta el aire. Incluso hay personas que se han llegado a desmayar precisamente por esto. ¿Qué es lo que está pasando? Que como está tan alto, entonces el aire va a ser menos, es decir, por encima de él. Por consiguiente, la presión sobre él será menor. Es decir, al estar más alto, la presión será menor. Entonces eso interactúa mucho con nuestro cuerpo, en los cuales puede hacer de que el aire falte en nuestro torrente sanguíneo, lo cual nos pueda llevar a un desmayo. Entonces, esta es una explicación lógica del por qué muchas personas se desmayan en esas montañas tan altas. Entonces, recordar, muchachos, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera también equivale a 760 torr. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales, también equivale a 14.7 PSI, equivale también a 10.33, esto ya es columna de agua, y también equivale a 1.013 bares. Entonces, estas serían como los daticos más importantes que ustedes deben de tener para poder sustentar o para poder pasar de una unidad a otra. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, convertir 25 atmósferas a torr. Entonces, cogemos esas 25 atmósferas y, como ya sabemos, vamos para los torricelli. Entonces, ya sabemos que una atmósfera equivale a 760 torr. Entonces coloco atmósferas, con atmósfera se cancela y lo tengo en torricelli. Entonces sería igual a 19.000 torr. Tenemos otro ejemplito, pasar 55.360 milímetros de mercurio a atmósferas y a torr. Entonces, tenemos el dato de inicio, sabemos de que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, aquí lo tenemos. Entonces, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se cancelan y me va a dar la unidad en atmósferas. Entonces, en este caso sería igual a 7.05 atmósferas. Y para convertirlo a torricellis, es prácticamente el mismo valor, pero hay que hacer esa conversión como tal. Entonces ya sabemos que 760 milímetros de mercurio es igual a 760 torr. Entonces nos va a dar lo mismo, pero en unidad diferente. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos 10.830 torr y hay que pasarlo a atmósferas. Entonces el dato de partida, y sabemos que una atmósfera equivale a 760 torr. Entonces miren, muchachos, que no es complicado, es mecánico como tal hacer estos factores de conversión, y aquí pues obviamente lo tendrían atmósferas. Aquí tenemos otro ejemplito, cómo pasar de PSI a atmósferas. Tenemos otro ejemplito de cómo pasar de pascales a atmósferas y cómo sería para pasar de atmósferas a bares. Entonces, teniendo en cuenta esta notación que les estoy dando acá, o estos datos pertinentes frente a esto, pues estarán realizando entonces los factores de conversión frente a esta. Entonces, chicos, esta sería como la parte inicial para estos factores de conversión, en los cuales en la próxima clase estaremos tratando otros repasos, ya que concierne a
relaciones mol-mol, mol-gramo y gramo-gramo. Vamos a recordar cómo se realizaban estas operaciones en una reacción química, de que lo necesitamos bastante para estequiometría de gases. Cualquier duda, saben de que me lo pueden hacer llegar por correo o por el chat de Teams. Que Dios los bendiga, chicos, y nos vemos en la próxima sesión. Bye bye.